Hola, en esta ocasión voy a hablar sobre la conexión de base de datos en PHP. Una clase de PHP que vamos a ocupar mucho es la MySQL y bueno, esta clase ya viene integrada a PHP como parte de sus funciones, aparte de sus herramientas para facilitarnos la conexión a base de datos. Este ya representa la conexión entre PHP y MySQL como gestor de base de datos. Está diseñada especialmente para trabajar con MySQL. ¿Qué significa esto? Bueno, esta clase ya va a tener métodos básicos o los métodos necesarios para poder realizar la conexión a la base de datos, realizar consultas a la misma o hacer modificaciones o inserciones o borrados a las tablas de la base de datos. Esta clase va a tener los siguientes métodos, que bueno, el primero que va a cerrar la conexión a base de datos, que obviamente tiene que estar previamente abierta. Si intentas cerrar una conexión a base de datos que jamás ha sido abierta o no ha existido, bueno, pues lo más probable es que tengas alguna excepción con este método. Este método para conectar, que es el segundo que vemos en la lista, va a abrir una nueva conexión a base de datos. Bueno, en realidad primero se tendría que ejecutar MySQL y-connect, y si quieres cerrar esta conexión, después tendrás que ejecutar MySQL y-close. También esta clase va a tener otro método básico muy necesario por si nosotros queremos hacer pruebas con nuestras consultas, que va a ser MySQL y-error. Va a regresar la descripción del último error ocurrido al intentar realizar una conexión, consulta o cualquier tipo de operación a la base de datos. Este tercer método realmente es muy útil, ya que cuando uno está realizando pruebas a sus clases PHP o a los métodos de las mismas, a veces el simple servidor nos manda errores que no son muy claros, pero si tú tuviste algún error con tu base de datos, el tercer método te puede regresar una respuesta un poco más clara o más concisa de lo que ocurrió. Errores como que a lo mejor indicaste mal el nombre de la tabla, a lo mejor no indicaste los atributos necesarios para la tabla o campos, o que algún valor no fue permitido, etcétera, entre otro tipo de errores referentes a la base de datos. MySQL y Query, este va a realizar sentencias SQL a la base de datos. Bueno, ¿qué tipo de sentencias? Pues bueno, serían select, insert, update, delete y bueno, cualquiera de las demás derivadas de estas cuatro básicas. Vamos a tener el último método, que es MySQL i-fetch-assoc. Este va a recuperar una fila de un resultado como una matriz asociativa. O sea, si tú seleccionas de tu base de datos o aplicas un select, te va a regresar una fila de toda esa información que te recuperó. A lo mejor te pudo haber recuperado 4 filas, pero este último método te va a regresar solo una de ellas. Y bueno, la va a regresar como una matriz asociativa. Este método yo aquí en el video lo nombro porque va a ser el que voy a utilizar para formatear los datos o los registros o filas de la tabla que voy a recuperar, pero los voy a recuperar con una matriz asociativa. Eso también lo voy a explicar más adelante en el video. Existe también otras variantes de este método en las que tú puedes regresar tus resultados o filas de la consulta a la base de datos como arreglos con índices o como arreglos de objetos. Bueno, pero yo pongo estos 5 en pantalla ya que van a ser los principales que voy a ocupar. La lista completa de los métodos se encuentra en la página web que pongo aquí hasta abajo de la diapositiva. Bueno, aquí ¿qué puedes encontrar? Bueno, todos los métodos disponibles de la clase MySQL que mencioné al principio, como a lo mejor para ejecutar consultas de errores acerca de la conexión y demás cosas que puedes hacer con esta clase, la encuentras en esta página que ves abajo. Ok, antes de ejecutar cualquier consulta, como lo haríamos a lo mejor al entrar a la consola de MySQL o MySQL, lo primero que vamos a hacer es abrir una conexión o ingresar nuestros datos para poder conectarnos a la base de datos. Esta clase tiene un método llamado MySQL i-connect, el cual con simplemente especificar el host o servidor, nombre de usuario, password o contraseña, nombre de la base de datos y opcionalmente el puerto, puedes realizar o abrir una conexión a la base de datos. Una nota muy importante aquí: si intentas hacer cualquier tipo de consulta sin antes abrir una conexión a la base de datos con esta instrucción que muestro en pantalla, lo más probable es que el mismo gestor de base de datos o el mismo MySQL te regrese errores
al intentar hacer cualquier cosa por PHP en la base de datos. ¿Por qué? Porque jamás has abierto la conexión. No puedes entrar o hacer operaciones en una conexión que jamás has abierto. Eso es muy importante. Y bueno, entonces esto da a entender que esta debe ser de las primeras instrucciones que debes ocupar para realizar cualquier cosa en la base de datos. Y bueno, con esta breve explicación de las instrucciones disponibles que tenemos para nuestros complementos en MySQL por medio de PHP, o esta clase MySQL y establezco los objetivos de este video. Bueno, con los métodos que ya vimos, vamos a intentar crear o vamos a crear en este video una clase que funcione para realizar cualquier tipo de consulta básica, llámese insert, select, update o delete. Esto como para que, bueno, para que solamente programes una vez una clase que te permita hacer cualquier cosa en tu base de datos y la ocupes las veces que quieras, o ocupes sus métodos las veces que quieras, simplemente basándote todo esto en instanciación de objetos de esta clase en otras clases para ocupar sus métodos a tu gusto. Y que bueno, se adapte a la mayoría de los proyectos que vayas a realizar. Y bueno, que esta clase al momento de realizar consulta select regrese los datos en formato de arreglo. Ya como lo dijimos hace un rato, tenemos una instrucción para regresar las filas de las consultas a la base de datos como arreglos asociativos. La clase que vamos a crear en este video pretende eso, que a la hora de tú regresar filas de tu base de datos por medio de select, tú tengas un formato de datos el cual sea fácil de manejar, en este caso un arreglo que simplemente recorrerás para poder tomar sus valores. Y bueno, a continuación entonces comienzo con la creación de esta clase reusable para cualquier consulta o para la mayoría de los proyectos. Y bueno, sería todo por las diapositivas. Y bueno, comenzamos entonces a crear nuestra clase para acceso a datos, la cual va a ejecutar consultas de diverso tipo: select, insert, update, delete. Y bueno, básicamente serían estas 4. Y bueno, nos va a servir también para utilizar sus métodos con otros propósitos o para otras bases de datos o tablas, sin importar su estructura, sus datos o los nombres de las tablas. Bueno, entonces comenzamos con la creación de esta clase de la que estoy hablando tanto. Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, yo aquí por ejemplo ya tengo un proyecto PHP que está comenzado. Hasta ahorita lo único que puedo hacer es este proyecto es mostrar una página web, la cual, bueno, solamente tiene la pura vista, o sea, un formularios, imágenes, o sea, hasta ahorita no hace conexión a base de datos. Para este ejemplo, no me voy a darle mayor relevancia a la parte de PHP. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer es una conexión hacia esta base de datos o algunas de sus tablas. Digo, por la duración del video no podría hacerlo a todas las tablas, solamente hay ejemplos con algunas. Entonces, para este video vamos a intentar conectar a la base de datos y vamos a poder accesar a los registros de la tabla empleado. Ok, el primer paso es crear nuestra clase para acceso a base de datos. Vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo folder, al cual vamos a llamar DAO. Ok, DAO, que bueno, son las siglas de Data Access Object, que bueno, es objeto de acceso a base de datos en español. Entonces vamos a crear una nueva clase que va a ser nuestra clase de acceso a datos. Bueno, hago hincapié en estas siglas, ya que todos los objetos que provengan de esta clase van a acceder a base de datos. Otra cosa que ya mencioné antes en videos pasados, es importante llevar un control sobre los nombres de lo que le vas poniendo a todo lo que vayas a programar, ya que si por ejemplo estás trabajando en equipo y no tienen una convención en los nombres, puede que cada quien le ponga los nombres o los identificadores como se les dé la gana, y eso va a dificultar mucho el proceso en que estén entendiendo qué hizo la otra persona. O sea, mi consejo es siempre mantengan estándares hasta en los nombres y en dónde van a acomodar las cosas. Yo aquí por ejemplo a todos los que voy a acceder a base de datos o directamente desde la capa de modelo, desde la capa de datos le voy a poner estas 3 siglas. Entonces finalizamos.
Y bueno, por medio de NetBeans ya creamos nuestra tabla base, bueno, nuestra clase de base de datos. Ok, entonces bueno, hasta aquí vamos simplemente crear la base. Como lo expliqué en el anterior video, nosotros vamos a tener que configurar algunos parámetros para la conexión. Uno de ellos va a ser el host, nada más que este atributo va a ser privado. Vamos a tener que configurar el usuario de la base de datos, o bueno, lo voy a poner en español: servidor, usuario, contraseña o password. Contraseña, recuerda, no escribas ñ como un carácter en una variable, es mala práctica. Contraseña, base de datos, o el nombre de la base. Y finalmente vamos a tener otro atributo que va a representar a una conexión realizada. Le voy a poner conexión. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Hasta ahorita hemos puesto esos atributos. Este va a ser el nombre del servidor. Este va a representar a el usuario de la base de datos. Esta es la contraseña de dicho usuario. El nombre de la base de datos a conectar, y finalmente una variable que va a representar, o va a guardar más bien dicho, la conexión actual o el estado de la misma. Y bueno, vamos a tener también que generar los métodos get y set, o que obtienen o asignan valores a estos atributos. Esto es muy sencillo por medio del uso de NetBeans. Simplemente te sitúas una línea abajo de tu código, das clic derecho, insert code o insertar código en español, y seleccionas getter and setter. Seleccionas todos los objetos de los que vayas a crear get o set. También puedes seleccionar otras estilos, por ejemplo el get y set son estilos del lenguaje de programación Java. Nosotros lo dejamos así, y bueno, ya NetBeans nos generó los códigos para accesar a dichas propiedades. Más yo lo voy a delimitar aquí con getters y setters. Métodos que obtienen propiedades de qué cosa, de nuestra clase. ¿Cuáles son esas propiedades? Estas, las que acabo de poner como privadas. Recuerda que el modificador de acceso privado significa que fuera de la clase estas propiedades no van a ser accesibles. Ok, entonces ahora nuestro objetivo va a ser hacer una conexión a la base de datos cada que se instancia o se cree un objeto de esta clase. Eso lo realizamos por medio del uso de constructores. ¿Por qué los constructores? Bueno, porque son, como su nombre lo dice, constructores o bloques de código que se van a ejecutar cuando se crea un objeto de dicha clase. Por ejemplo, si nosotros creamos un objeto de esta clase, lo primero que se ejecuta es una función constructora del mismo. Todo lo que lleva dentro de esa función se va a ejecutar inmediatamente se crea el objeto. Entonces, bueno, la forma en que como crearemos un constructor para esta clase será muy sencilla. Function, doble diagonal, y bueno, como te fijas aquí nos da la sugerencia de constructor. Así ya tenemos el constructor de esta clase. Lo que vamos a hacer con esta clase constructora es primero asignar los valores a nuestros atributos. Utilizamos para ello la palabra reservada this para hacer referencia a los atributos de esta clase. Nosotros vamos a poner entonces el nombre del servidor, como localhost. Vamos a poner también el otro parámetro set, el usuario, que en mi caso yo le puse root, la
la contraseña, que también la dejé como root, y el nombre de la base. Yo tengo guardada en MySQL o en mi gestor de base de datos una base llamada biblioteca. ¿Ok? ¿Cómo hice esa base de datos? Bueno, con la sentencia de MySQL create database. Y bueno, hasta aquí ya estaríamos poniendo todas las propiedades de nuestra clase. El siguiente paso sería realizar la conexión de la base de datos. Y bueno, ahora lo siguiente sería ya conectar a nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es que al atributo conexión vamos a asignarle el valor de la conexión que realizamos a base de datos. Si recuerdan, nosotros teníamos un método del objeto MySQL y connect, que bueno, va a ser segundo. Simplemente tenemos que especificar el host. Vamos a tener el host, bueno, o el servidor. Nos pide también el usuario. Nos pide el password. La contraseña. Y nos pide también la base de datos a la cual conectar. Set base. Ok. Otra cosa que bueno nos pide son el puerto y el socket. Eso los vamos a dejar por default, se hace, no vamos a ocuparlos. Bueno, entonces hasta aquí hemos realizado el constructor de la base de datos. Ya como lo dije, podremos nosotros, una vez que construyamos el objeto, configurarlo para que realice la conexión. Y bueno, ya no tener que estar recordando este paso cada que vayamos a hacer una consulta. Ahora otra cosa, ¿cómo nos aseguramos de que esto sirva? Bueno, podemos realizar una prueba muy sencilla con un archivo de instrucciones PHP. Entonces, yo aquí en el proyecto voy a crear una nueva carpeta llamada test. Test porque en inglés test es prueba. Aquí voy a crear un nuevo archivo que no es lo mismo que una clase, un nuevo archivo PHP, al que le voy a llamar el mismo nombre que mi clase anterior, porque es la que le voy a hacer pruebas, pero seguido del prefijo test. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, va a ser sencillo, nada más lo único que vamos a hacer es crear un nuevo objeto de esta clase y probar su método o probar el constructor. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, de la clase de la instrucción include. Vamos a ocuparla para importar este archivo. Hasta aquí nada más hemos importado el archivo database.dao, porque cuando tú vayas a hacer instancias de una clase externa tienes que utilizar esta instrucción o incluir el archivo PHP. Es como importar librerías o importar paquetes en Java, por ejemplo. Ahora vamos a hacer un nuevo objeto de esta clase. Igual a nuevo. Ok, y bueno, hasta aquí simplemente estamos creando otro nuevo objeto. Entonces vamos a ver a nuestro servidor para hacer la prueba. Bueno, aquí. Ok, si te fijas, ya nos citamos en esta carpeta llamada DAOTest. Vamos a nuestro archivo database daotest.php. Bueno, no apareció nada, ningún error, porque bueno, nosotros nada más queríamos probar que la instanciación del objeto fuera buena. Ahora digamos que, por ejemplo, ya cambié aquí algún parámetro. Vamos a actualizar aquí y ver qué pasa. Inmediatamente nos da una advertencia de que MySQL y Connect no pudo acceder a la base de datos porque, bueno, en nuestro caso el password estaba mal. Hasta aquí ya veremos, por ejemplo, si cambiamos el nombre de la base,
a bibliotecas, igual nos mandan un error, base desconocida bibliotecas, pero si lo dejamos tal cual estaba, o sea, biblioteca, bueno, y ahorita ya no nos manda errores. Como verás, esta parte del constructor inmediatamente se ejecuta cuando tú creas un nuevo objeto. Ok, entonces ahora, ya que tenemos nuestro constructor que inmediatamente conecta a la base de datos, vamos a crear un método para insertar registros, que es lo que pretendemos ahorita en esta parte del video. Insertar primero un registro en la tabla de empleados. Entonces esto será tan sencillo como crear una simple función, le damos un nombre, ejecuta sentencia, no, ejecuta SQL, ¿no? Mejor, ok. Y bueno, esta función va a ser pública, va a ser accesible al exterior de la clase. ¿Y qué vamos a recibir como parámetro? Simplemente la consulta o el SQL o la consulta SQL. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a ejecutar la consulta que se nos mande. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la instrucción de MySQL query, que es lo único que tendremos que especificar: la conexión a base de datos, get conexión, hacia dónde vamos a ejecutar la consulta, y nuestra consulta, que es la que recibimos como parámetro. Bueno, otra cosa importante, esto nos va a devolver un verdadero si se ejecuta y falso si no. Entonces nosotros, ¿cómo podemos mandar una respuesta de que salió bien todo? Si esto se ejecuta bien, regresa true o regresa verdadero. De lo contrario, regresa falso. Ok, pero antes de eso debemos de notificar el posible error que salió en pantalla. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Para esta instrucción nosotros vamos a mandar en pantalla el error que ocurrió. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, en caso de que se le ocurra alguna excepción o de que esta parte no se ejecute bien, simplemente vamos a mostrar con esa instrucción la de die o di el error, y con nuestro objeto MySQL error lo que pasó, de quién, de la conexión que teníamos almacenada, en caso de que la consulta no se ejecute bien. Ok, entonces ahora también esta parte, además de probarla, podemos documentarla. ¿Cómo documentamos nuestros métodos? Digo, por si alguien va a trabajar en equipo, ponemos una diagonal, 2 asteriscos, y bueno, si te fijas, ya NetBeans nos autogeneró un código para comentar. Y bueno, vamos a poner función que realiza una consulta SQL. ¿Okay? Otra cosa que yo recomiendo poner es el autor de quien la realizó. En este caso yo lo dejo como poner tu nombre. ¿Ok? Y bueno, con esta parte ya tendríamos documentada la función que acabamos de realizar como parámetro. ¿Qué sería esta? Consulta SQL en forma de caracteres. Ok, y bueno, entonces vamos a intentar hacer una prueba de esta consulta. Volvemos a nuestro archivo de pruebas o database bear test, y bueno, vamos a ocupar este método para ejecutar SQL. Entonces vamos a insertar un registro a esta tabla. Vamos a visualizar qué campos tiene la tabla para poder hacer registros. Y de empleado, que es autogenerable, por lo tanto no vamos a ponerlo. Entonces tendríamos que hacer esto. Insert into
empleado, nombre, no sé, id empleado, nombre, apellido, dirección, teléfono, la luz. Tendríamos entonces aquí, nada más que esto sería entre comillas dobles, porque bueno, hay conflictos si pones comillas simples. Ajá. A ver, entonces, valores y de empleado, bueno, aquí no va a ser más que nulo, porque es autogenerable. Nombre, vamos a ponerle... Ajá. Ahí está. Nombre, apellido. Dirección. Y teléfono. Ok. Salvemos. Y vamos a ver qué pasa ahora. Pero bueno, antes de continuar, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a mostrar un texto en caso de que la consulta se ejecute bien. Si todo esto se ejecuta bien y evalúa otro, entonces inserción realizada correctamente. ¿Okay? Va a lo contrario, error, error al insertar. Ok, probemos entonces esto en el navegador. Bueno, entonces probemos esta parte en el navegador. Vamos aquí, actualizamos y bueno, nos dijo que la inserción se realizó correctamente. Cambiamos, por ejemplo, el nombre de la tabla, ahora ser empleados. Error, tabla, biblioteca, en punto empleados no existe. Esto es de donde nos lo mandó. Si recuerdas, esta carta de error en donde la tenemos, ejecuta SQL. Ajá. Y bueno, nos retornó falso también. Ok, entonces de esta manera ya realizamos una inserción en nuestra base de datos. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, vamos a nuestro servidor local, lo metemos aquí en phpMyAdmin, que fue la primera opción de acá arriba. Ahora vamos a ver nuestra tabla biblioteca. Vamos entonces una simple consulta SQL. Vamos a quitar esto por acá. Select asterisco from empleado. Continuamos. Y te fijas, ya está aquí. Ajá. Bueno, yo lo inserté creo que 2 veces seguidas. Sería este. Y bueno, ahora vamos a ver para qué otra cosa nos sirve. A lo mejor no solamente nos sirve para insertar, vamos a intentar eliminar este. El 12. ¿Ok? Esta la voy a comentar porque bueno, lo ocupamos después. Y bueno, iría a la parte de inserción de datos, de eliminar datos, con este término de esta simple instrucción. Ok, ejecuta SQL. Empleados. ID empleado igual a 12. Ok, vamos a ver qué pesa si ejecutamos esta consulta. Ay, es que aquí pues empleados, ya empleado. Salvemos. Vemos aquí nuestro mensaje. Ahora vamos a nuestra tabla de SQL. Actualizamos y como verás el registro base ya no está. Ok. Y bueno, como te das cuenta, esta instrucción de ejecuta SQL también sirve para bueno, para ejecutar delete o otro tipo de sentencias SQL.
Bueno, entonces, la última que faltaría aquí sería cerrar la conexión, una vez que la dejemos de ocupar. Pero esto tendremos que hacer otro método más. Sea public function cerrar conexión. Ok, y tenemos aquí nada más la conexión, conexión. Ay, perdón. Close. Bueno, sería mejor ponerlo de este lado. Okay. Bueno, para cualquiera de los dos casos simplemente cerramos la conexión. Sería this get conexión. Y bueno, aquí también. Ok. Bueno, vamos a ejecutar otra vez esta consulta, pero ahora vamos a eliminar el usuario 13, ¿no? Vamos de nuevo aquí. Bueno. Eliminar. Realizado correctamente. Entonces la eliminación se realizó correctamente. Ahora vamos a ver nuestros datos. Como vemos aquí, bueno, pues actualicemos y el 13 ya no está. Pues hace que, bueno, esta instrucción nos sirvió para también eliminar datos. Y bueno, en cualquiera de los dos casos cerramos conexión con MySQL-close. Bueno, recapitulemos un poco. Primero establecimos las propiedades de nuestra clase. Después la configuración del constructor para que conecte automáticamente una vez que se crea un objeto. Y ahorita finalmente creamos una sentencia o una función que va a ejecutar SQL o cualquier sentencia que le mandemos. Bueno, esto sería la primera parte del video sería todo. Y bueno, ya para la siguiente parte haremos la instrucción que vaya a consultar datos. Y también, bueno, aquí ya podemos realizar pruebas de esta instrucción. Entonces sería todo para este video. Nos vemos.